Voy a hablar de intelectuales españoles, la gran mayoría, también en ejemplos en el ámbito anglosajón, británico, estadounidense, y definiciones y etimología de varios conceptos. La rumorología se define como el empleo, la difusión o el conjunto de rumores y noticias sin confirmar que circulan a menudo con intención tendenciosa o como cotidiano. La etimología es un neologismo formado por la raíz latina rumor y un rumor es un ruido o voz pública y el sufijo logía que es el estudio o tratado, irónicamente aplicado para denotar el estudio o la proliferación de falsedades. Y el término proliferar significa multiplicarse, reproducirse, aumentar de forma abundante y rápida, ya sea en número, cantidad o extensión. El objetivo al final de la rumorología son rumores que se llevan a cabo sobre todo en el ámbito del deporte, como en el ámbito del cotilleo del corazón, que si los actores, las actrices, los cantantes están con unos con otros, que si el periodista, la periodista, que si sale con uno, con otro y luego no se sabe, y al final los rumores pues pueden ser, a veces, la gran mayoría son ciertos, un porcentaje bastante alto, pero a veces son falsos. Entonces eso es más complicado. El neologismo es una palabra, acepción o giro nuevo que se introduce en una lengua para nombrar conceptos, inventos o realidades recientes, a menudo surgidos de la tecnología, la ciencia o la cultura, que puede ser entre ellos los que destacan un píxel, el chat, el WhatsApp. Su etimología proviene del griego de neos, que significa nuevo, y logos es palabra, y el sufijo ismo, sistema o conjunto, significando literalmente el sistema de las nuevas palabras. Eso sería. Un neologismo es la aparición de nuevas palabras que son, pues, normalmente del ámbito anglosajón, sobre todo por la herencia. Hay algunas que también pueden ser francesas o de otras lenguas europeas. La tecnología es el conjunto de conocimientos, técnicas y procesos ordenados científicamente para crear herramientas, bienes o servicios que satisfacen necesidades humanas y resuelven problemas. La etimología proviene del griego, de tecnología, formado por tecne, que significa arte, oficio, destreza, y logos es el estudio, tratado o ciencia, entonces se define como el estudio de la técnica. Pues la tecnología al final son herramientas que son positivas, eh, conocimientos, técnicas y procesos que son positivos para la satisfacción normalmente de las necesidades humanas. Hay tantos inventos, entre ellos la tecnología, el Internet, los servicios, por ejemplo. Me refiero a los servicios de los baños y otras tantas, por poner algunos ejemplos o nombrarlos. Charles Ripson fue empresario y filántropo estadounidense, conocido principalmente como pionero de la industria cosmética, creó y dirigió la empresa Revlon durante 5 décadas. Bueno, pues un hombre que fue filántropo y aparte de ello, empresario. Y fue el pionero de la industria cosmética, dirigió durante 5 décadas la empresa Revlon y dejó huella pues, en el ámbito empresarial anglosajón. Y sobre todo más anglosajón en Estados Unidos. Percy Fawcett fue arqueólogo, explorador y coronel británico, junto con su hijo Jack y el amigo de este, Raleigh Rimmel's, desapareció en circunstancias desconocidas en 1925, durante la expedición para encontrar Z, nombre que se le dio a una antigua ciudad perdida que se creía ser El Dorado, en la selva inexplorada de Brasil, y luego además, de 10 años, hace una década, se llevó a cabo, bueno, pues, al cine la película La ciudad perdida de Z, que habla al final de la propia vida del arqueólogo británico, de Percival Fawcett o Percy Fawcett. Y bueno, pues el año pasado se cumplieron 100 años de su fallecimiento, no se sabe ni cómo murió, ni nada. Y bueno, pues dejó huella en el ámbito de la exploración británica y en el conjunto anglosajón. Ángeles Santos Torroella fue pintora y artista gráfica española. Perteneció a la generación del 27. Hubo tantas y tantas mujeres dentro de la pintura, como la escritura, Rosa Chacel, por ejemplo. Se inició entre el surrealismo y el expresionismo, aunque luego ya evolucionó hacia el postimpresionismo, con temas de paisaje e interiores. Una mujer que fue importante en el ámbito español, sobre todo en Cataluña, como la gran mayoría de los artistas del siglo XX tuvieron un apogeo en la región catalana, toda la comunidad catalana, la gran mayoría eran de la zona. Salvador Dalí es un buen ejemplo. Es verdad que Pablo Picasso no, porque el hombre era malagueño y entonces era andaluz. Pero bueno, la gran mayoría eran de Cataluña. Hoy en día
Pues bueno, madrileños había pocos, pero bueno, también había algunos. Aunque bueno, en la actualidad hay muchos más artistas en la Comunidad de Madrid. El siglo pasado fue diferente. Emilio Grau Sala fue pintor y grabado español, enmarcado en la llamada Escuela de París, que se denomina la Escuela de París a un grupo heterodoxo de artistas que trabajaron en París en el periodo de entreguerras durante esos 20 años, vinculados a diversos estilos artísticos como el posimpresionismo, el expresionismo y el surrealismo. Bueno, pues la Escuela de París fue un movimiento artístico que surgió pues, en la capital francesa y que se vincularon a los estilos artísticos de lo que era el movimiento en las vanguardias, el expresionismo, el surrealismo, el posimpresionismo, toda esa estructura de las vanguardias que surgieron durante la década de los años 30, es decir, durante 30 años, en Europa y en España. Enrique Casanova y Aztorza fue pintor acuarelista español, llegó a Portugal en 1880 como refugiado político. Pedro Creixams fue pintor e ilustrador español, como dice en Cataluña. El anterior no, Fabián de Castro tampoco, es decir, que había artistas también que no eran solo catalanes en el siglo XIX, pero bueno, que lo predominante en el siglo XX, sobre todo finales del siglo XX, principio y en gran parte de las vanguardias, eran pues muchos artistas en Cataluña. Eso en el siglo XX, luego eso cambió. Pues no estoy diciendo nada. Pedro Creixant, que fue pintor e ilustrador español, en mayo de 1922 asistió al Congreso Internacional de Artistas Progresistas y firmó la Proclamación Fundacional de la Unión de Artistas Progresistas Internacionales. Y, por último, el último artista en España, Fabián de Castro y Heredia, que fue pintor español. La ucronía es un género literario y un ejercicio de lógica histórica que consiste en construir una historia hipotética en la premisa de un hecho pasado que sucedió de una manera distinta a como realmente ocurrió. Se lo conoce a menudo como historia alternativa. La etimología proviene del griego de uk es no, precedido al prefijo ou que en utopía y literalmente significa el tiempo que no existe o ningún tiempo. Porque la ucronía es escribir algo que a lo mejor una historia alternativa a la que sucedió, por ejemplo, en la propia realidad. Es decir, decir que, por ejemplo, los imperios centrales habrían ganado la guerra. O son los ganadores. Entonces hubieran sido diferentes contra los aliados. O si Alemania, Japón, Italia hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, como hubiera sido el mundo posteriormente, por ejemplo. La analogía es una relación de semejanza, comparación o afinidad entre dos cosas, ideas o conceptos o situaciones distintas. Se utiliza para explicar o entender algo complejo basándose en la similitud con algo más familiar. La etimología proviene del latín, analogía, y este a su vez también del griego. Analogía, proporción, igualdad de razón y se compone del sufijo ana, que es sobre, a través de o conforme de, y logos, que es razón, estudio, palabra, y originalmente se refiere a la igualdad de proporciones matemáticas. Quien fue el principal precursor de este término fue Charles Renouvier, aparte fue uno de los filósofos más destacados de el ideario de Kant. Es decir, el neocantismo, o bueno, otro, por pensadores sobre todo del siglo XIX, principio del siglo XX. Y era como el neocantismo era recuperar las ideas kantianas o de Kant en la edad contemporánea. Es decir, en el periodo de la Ilustración, trasladarlas a la era de las revoluciones, el romanticismo y el realismo de lo que surgió en el siglo XIX y el comienzo de las vanguardias en el siglo XX, europeo, claro, u occidental. Bueno, la filantropía y la misantropía son términos totalmente opuestos, son antagónicos. Primeramente porque la filantropía es la inclinación a procurar el bien de las personas de manera altruista y desinteresada, a menudo mediante donaciones, ayuda o proyectos sociales. La etimología deriva de filántropos, filo es amor o amante y antropos es ser humano. Entonces la filantropía es el amor por la humanidad. Y la misantropía es todo lo contrario, es la actitud, la disposición, el sentimiento de adversión, rechazo, desprecio general hacia la especie humana. No se limita a un grupo, sino al colectivo en general. La etimología proviene del griego de misántropos, que está formada por miso es odio, filo es amor, amante, amigo, y antropos es ser humano. Entonces, la misantropía es el odio total a la especie humana y la filantropía es el amor hacia la humanidad. Totalmente opuestos son.
El neocristianismo se refiere en términos generales al resurgimiento o nuevas formas de interpretar el cristianismo, a menudo caracterizado como un retorno de lo religioso con enfoques novedosos adaptados a la modernidad. Es como recuperar las ideas del cristianismo a la edad, por ejemplo, actual. Sería un ejemplo así. La etimología proviene del prefijo griego neos, que significa nuevo reciente, y cristianismo deriva del griego cristianismos, a su vez de cristianos, que proviene de Christos, que es el ungido, que significa la traducción del hebreo el Mesías, más el sufijo ismo que sistema, doctrina o actividad. Y el neocriticismo es un movimiento filosófico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que propone la renovación o retorno al pensamiento crítico de Kant, que es el neocantismo, oponiéndose al idealismo absoluto o positivismo, buscando establecer límites rigurosos al conocimiento. También se asocia con pensadores franceses como Renouvier, filósofo francés importante dentro de esa propia filosofía. Cuando apareció el neocantismo, las ideas de Kant aparecieron sobre todo después del racionalismo y el empirismo, pues, de Descartes, Leibniz, de Spinoza o el empirismo de Locke y Hume, en menor medida, de Berkeley, porque Berkeley habló de un idealismo un poco anglosajón. Pero bueno, para resumidas cuentas, lo comento yo siendo historiador, el pensamiento de Kant apareció en el siglo XVIII, en el periodo de la Ilustración, como otros tantos, con una referencia en la cual se dijo que había cosas destacadas dentro del racionalismo, de las ideas, y también dentro del empirismo, de los sentidos. No solo tener un conocimiento, una idea fija, como hablaba Descartes o Hume, que fueron los principales precursores, aparte que he nombrado más, de ambas corrientes. Kant lo que intenta llevar a cabo es una unión, reconciliación entre lo racional, el racionalismo y el empirismo, con el objetivo de saber que se pueden unir ambos conceptos, ambas teorías filosóficas, para comprender también la filosofía del momento en el que vivió Kant. El altruismo es la tendencia o conducta desinteresada de procurar el bien ajeno incluso a costa del interés propio, siendo opuesto al egoísmo. Su etimología proviene del francés altruisme, acuñó Auguste Comte, el pensador francés en el siglo XIX, derivado de altrui, que es de los otros, y este del latín alter, el otro, y luego bueno, pues el sufijo ismo, tendencia, sistema o doctrina. El altruismo es como la filantropía, es querer lo mejor para los demás, tú pues quitarte de y sin necesidad de recibimientos, esas formas filosóficas. El egoísmo es la actitud de exceso de amor propio que lleva a una persona a anteponer sus propios intereses, necesidades y beneficios a los demás, a menudo en perjuicio ajeno. Se considera una conducta insolidaria o un antivalor que prioriza el yo. La etimología proviene del latín, es ego yo, y el sufijoísmo tendencia, sistema, doctrina. Es depender solo de lo mismo, lo demás no tienen mayor interés. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con varios conceptos, pintores, sobre todo españoles, una pintora española, que son totalmente desconocidos, que tuvieron un periodo importantísimo en el ámbito bueno, pues de la generación del 27, de las vanguardias, que surgió además con el ámbito de la literatura, porque España ha tenido una edad de plata primordial, importante, pero bueno, y debe ser que la cultura en nuestro país pues ha quedado totalmente olvidada y bueno, también es verdad que la historia, la filosofía y el arte, pues una sociedad hoy en día pues tampoco tiene mucha tendencia y lo que tienen tendencia son las redes sociales de otras formas. Yo en este vídeo lo que intento es hablar de artistas importantes en el siglo XX, cómo dejaron su huella en ese periodo de los ismos, de las vanguardias. Y también he hablado de un ejemplo en Estados Unidos de empresario, que allí es muy común, en la cultura estadounidense, y de un explorador, arqueólogo, aparte también militar, bueno, fue coronel en la cultura anglosajona, que no se sabe que murió en 1925, no se sabe ni cómo. Así que con ello, si os ha parecido interesante este vídeo, darle a like, suscribiros, poner comentarios. Soy historiador, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.